Buenos días, mi nombre es Andrea María Brunetti, soy jueza de familia del Tribunal Colegiado número 7 de Rosario, dedicada por vocación a las enseñanzas del derecho procesal y el derecho de familias. Agradezco la invitación de la doctora María Fontemacchi, presidenta de la AMPIONAF, a participar en este seminario tan importante que aúna a personas de distintas partes de Latinoamérica y Caribe. En esta ocasión les voy a hablar de una temática que realmente me encanta desarrollar, puesto que involucra mis dos pasiones, el derecho procesal y el derecho de familia, como es el proceso de familia en Argentina. Honestamente me gusta iniciar este encuentro contándoles sobre mi primer clase de derecho procesal como alumna. Inolvidables fueron las enseñanzas de mi maestro y hoy puedo decir con orgullo que cardinalmente lo que marcó mi destino fue entender la importancia del proceso. Me impactó su primera lección cuando nos dijo que el proceso es el invento más importante en la historia de la humanidad, incluso más que la rueda. Honestamente esto me marcó. Me apasioné por el estudio del derecho procesal, aprendí de él que el proceso es un fenómeno irrepetible en el mundo del derecho, es el tercer derecho más importante del individuo en un orden lógico de valores constitucionales. El primero es el derecho a la vida y el segundo a la libertad, pues como siempre remarca con profunda emoción en su rostro al decirlo, la vida sin libertad no merece la pena de ser vivida, para luego concluir que el proceso es lo único que permite igualar al humilde ciudadano de a pie, con quien puede quitarle la vida y la libertad. Por eso es la suprema garantía constitucional comprensiva de las demás susceptibles de imaginar. Entonces es el proceso, la garantía de las garantías, como se lo ha definido. Precisamente, en un Estado constitucional de derecho, el juez se erige como principal garante de los derechos humanos y necesariamente de una manera muy concreta, por medio del proceso. Así se puso de manifiesto en la moción de Valencia del 2006 en España, puesto que la herramienta idónea para la efectivización de todos los derechos humanos es precisamente el proceso judicial. De allí la importancia del derecho procesal, cuyo principal objeto de estudio es el proceso, impactando sus normas en el sistema judicial de un Estado de derecho. Pero no agota allí su objeto, porque además comprende el estudio de las relaciones y situaciones que le son conexas al proceso, en tanto vincula necesaria y básicamente tres sujetos: actor, juez y demandado, que las proyectan. Ya luego analizaremos la participación del niño o adolescente en el proceso. Por ende, el derecho procesal en un Estado define su sistema de justicia, lo cual evidencia la necesidad de repensar qué sistema procesal debemos propugnar a fin de salvaguardar los derechos de todos los ciudadanos. A nuestro humilde entender, y más aún desde el campo que nos ocupa, esto es el derecho de las relaciones de familia, no cabe duda alguna que toda idea de proceso deberá ser adecuada a los principios y normas constitucionales en miras a tutelar los derechos fundamentales de las personas. Dicho de otro modo, un proceso como garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos en un Estado de Derecho debe necesariamente ajustarse a las pautas constitucionales y convencionales establecidas a dichos fines. Por ello hablamos de un proceso humanizado, un camino hacia lo que dimos en llamar la humanización del proceso. Efectivamente, los Estados han suscrito tratados y convenciones internacionales de carácter supralegal que refieren un mínimo o estándar de garantías jurisdiccionales que conforman, además, la garantía del debido proceso legal, que no puede ser soslayado por normas infraconstitucionales, constituyendo, por tanto, el marco de interpretación de las decisiones judiciales. En el caso de la República Argentina, desde 1994, incorporó un número de tratados internacionales de derechos humanos, lo que se dio a llamar en doctrina como el bloque de constitucionalidad federal o, según la terminología de Hart, regla de reconocimiento constitucional, como más abarcativo y preciso que legalidad o supremacía constitucional, que constituyen un parámetro de validez de normas secundarias. Y como ya tiene dicho la Corte Suprema Argentina, en los casos conocidos como Giroldi en 1995, Bramajo en 1996, ya con anterioridad lo había dicho en el Mejián en 1992, deben aplicarse tal como vienen dados sin poder modificarlos o reinterpretarlos.
En este sentido, este bloque de constitucionalidad constituye un conjunto de principios de derecho fundamental, utilizando la terminología de Alexis, si se nos permite, que delimitan el marco de validez y permanencia de una norma infraconstitucional al ordenamiento jurídico argentino, debiéndose adecuar, por tanto, a la Constitución Nacional, a los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Ya bien lo enseñaba Vidal Campos respecto a este conjunto de normas, principios y valores en un Estado constitucional y democrático, que la Constitución tiene fuerza normativa en toda su integridad, en todas sus partes, en todos sus contenidos y también en sus implicancias. Es el eje obligatorio e imperativo de todo el ordenamiento jurídico político. Al decir de Dworkin, la Constitución Nacional como límite al poder estatal y al mismo tiempo como protección ciudadana. Como vemos, esto produjo un impacto enorme en el ordenamiento jurídico nacional, por lo que se impuso el deber estatal de ayornar normas internas sustanciales, pero también procesales. En consecuencia, ante este paradigma de constitucionalización del derecho, debemos pensar los principios y normas constitucionales y convencionales como un prisma mediante el cual los jueces debemos observar todo el ordenamiento normativo y efectuar el respectivo control constitucional y convencional, que por cierto es difuso en nuestro sistema, como señaláramos anteriormente. Y así, instrumentar, integrar, en definitiva, aplicar la ley conforme estos principios fundamentales, universales e inalienables y garantizar el fiel cumplimiento de los derechos humanos. En el entendimiento de que el ordenamiento jurídico es un todo. En este punto es donde se revela la verdadera garantía jurisdiccional y donde los principios procesales asumen el principal motor de la tutela. Precisamente como señalábamos al comienzo, en el Estado constitucional de derecho, el juez, jueza, se erige como principal garante de los derechos humanos y necesariamente de una manera muy concreta a través del proceso judicial. La verdadera tutela jurisdiccional solo es posible a través del debido proceso judicial. Entendiendo el proceso como un método, no una meta, que permite al ser humano mantener la paz social, ya que es el instrumento idóneo para hacer respetar su libertad y efectivizar sus derechos ante cualquier limitación, conculcación, impedimento o interferencia que emane de otras personas, cualquiera sea su naturaleza, incluido el Estado, tal como lo define el querido amigo Calviño. Entonces el Estado asumió el compromiso internacional de adecuar su derecho interno a este nuevo paradigma del derecho, con lo que toda evolución del derecho procesal debe apuntar necesariamente a los principios republicanos y democráticos, es decir, a la Constitución misma. Esto como medio de alcanzar la paz social. Es indispensable en este contexto que exige respuestas concretas, sencillas, expeditivas, en protección de la dignidad humana, prescindir de meros tecnicismos que por el contrario producen el fracaso en la tutela de los derechos. Pero bueno, honestamente es forzoso advertir que en este caso de modo alguno puede alterarse la garantía constitucional del debido proceso judicial y fundamentalmente la de inviolabilidad de la defensa en juicio. Bien, tras esta introducción pretendo ahora brindar una noción o aproximación al derecho procesal argentino, para luego introducirnos de lleno a lo que se ha dado en llamar derecho procesal de familia y concretamente referirnos al denominado así proceso de familia. Derecho procesal expresado a partir de la única forma que nos permitimos concebir el sistema procesal como es a la luz de los derechos humanos fundamentales, un derecho procesal humanizado, sentado en los pilares de principios rectores que fundan e interpretan a todo el derecho en un Estado democrático, situando a la persona humana como eje y centro de todo el sistema jurídico. Insistimos entonces en transitar el camino hacia la humanización del proceso, tal como ha sostenido nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación. El hombre es el eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo, más allá de su naturaleza trascendente, su persona es inviolable y constituye valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental. Es el principio pro homine y en el campo del derecho de familia refiere a la persona como eje en sus relaciones familiares y se traduce al principio rector del interés superior del niño, entendiendo al niño, niña o adolescente como sujeto pleno de derechos. Una vez más, en el escenario actual y principalmente en el campo de aplicación del derecho de familia, se impone transitar el camino hacia lo que hemos denominado la humanización del proceso.
Ahora bien, siguiendo el procesalista uruguayo Couture, hablamos de derecho procesal como una rama de la ciencia jurídica que estudia la naturaleza, desenvolvimiento y eficacia del conjunto de relaciones jurídicas del fenómeno jurídico proceso. En tanto, contiene un objeto de estudio propio, partiendo de la noción de acción procesal, caracterizada a su vez por la unicidad de los conceptos fundamentales, aun cuando existen regulaciones normativas procedimentales atinentes a distintas ramas de derecho que regulan disposiciones aplicables a los tipos de proceso que en consecuencia se establecen. Así hablamos de procedimiento administrativo, civil, laboral, procedimiento de familia, penal, etc. Es que se entiende que básicamente los conceptos esenciales del derecho procesal son únicos para todas las disciplinas. Sin embargo, los juristas especializados en estas asignaturas señalan la autonomía de cada rama jurídica. Y así es dable que nos encontremos con derecho procesal civil, derecho procesal penal, derecho procesal laboral, derecho procesal de familia, y entre otros. O más modernamente, lo que se denomina derecho procesal constitucional, que en este contexto es sumamente importante y aúna de alguna manera todas estas disciplinas, al menos las de derecho privado. De hecho, valga la advertencia, me escucharán utilizar la terminología reseñada en este encuentro y en otros de mis trabajos, y de hecho, referirme al derecho procesal constitucional de familia. Bueno, me lo han cuestionado, así que lo vamos a tomar con cierto reparo. Bueno, si entendemos que en pleno siglo XXI ya no podemos referirnos al derecho de familia como un conjunto de normas de derecho privado, toda vez que como consecuencia de la constitucionalización del derecho, el derecho de familia se compone por normas de derecho público, por normas de derecho privado, hoy hablamos preferentemente de un derecho constitucional con normas de derecho de familia. Por eso decimos un derecho constitucional de familias. Esto en el ámbito sustancial, por eso me permito denominar en el ámbito procesal como derecho procesal constitucional de familia. No obstante lo dicho, entendido el derecho procesal como ciencia, no pueden existir varios derechos procesales, sino, como refiere Gossaini, son manifestaciones que desarrollan ciertas especialidades de la materia en conflicto. Ahora bien, trátese de la disciplina de que se trate, lo cierto es que los conceptos que nos brinda el derecho procesal respecto a acción procesal, jurisdicción, competencia, instancia, excepción, hacen a la estructura íntima e invariable del proceso, como veremos, más allá de las normas procedimentales específicas de cada disciplina y los principios que se deban aplicar en razón del derecho sustancial. Respecto a dichas disciplinas, cabe reseñar que en la República Argentina, en virtud del sistema republicano y federal de gobierno, la facultad de legislar sobre las cuestiones procesales es reservada a las provincias, pues no ha sido delegada dicha facultad al Congreso de la Nación. Esto, artículo 75, inciso 12 y el artículo 121 de la Constitución Nacional. En razón de ello, existen tantos códigos de procedimiento como provincias hay. Ya volveremos sobre este punto al referirnos a las reglas y principios procesales en el Código Civil y Comercial de la Nación. Pero no sin antes advertir que en el Código, precisamente, se incluyen numerosas normas procesales. Incluso el Código regula expresamente el denominado proceso de familia en el título octavo del libro segundo, artículo 705 en adelante. Lo cual ha sido objeto de determinadas críticas, sobre todo por la doctrina procesalista. Y citando a Falcón, este refiere que destacada doctrina lo ha calificado de sobreabundante y que puede afectar la autonomía del derecho procesal, deteniendo su evolución jurídica y perjudicando la gestión judicial, al mismo tiempo que atentaría contra el sistema federal y la autonomía provincial. Pues bien, excede este encuentro expedirnos sobre este punto, pero vamos a volver haciéndole saber que en nuestro máximo tribunal ya ha resuelto esta problemática desde hace tiempo y en forma favorable. Ahora nos vamos a limitar a exponer la situación actual y cómo ha quedado conformado con las nuevas reglas y principios del denominado proceso de familia. Sentado ello, nos lleva inexorablemente a explicar qué noción de este fenómeno jurídico denominado proceso entendemos, pues recién a partir de allí se posibilitará la comprensión de nuestro sistema procesal. Esto tiene que ver con la multivocidad de los vocablos, en particular con la palabra proceso. Sucede muy a menudo. Es utilizada en el lenguaje técnico, jurídico,
y se producen, por el contrario, equivocidades. Así puede referirse a una relación jurídica particular, a un procedimiento determinado, a un tipo procedimental, a procedimientos que no son procesos, a los expedientes, a los juicios. Lo mismo ocurre con la palabra acción, el vocablo jurisdicción y otras palabras como abandono, absolución, apremio, carga, competencia, prueba, etc. De allí que es necesario brindar un concepto unívoco que permita un diálogo coherente incluso entre juristas, pues siendo el proceso la garantía de las garantías, como hemos señalado, alterar o confundir su concepto puede afectar seriamente las garantías constitucionales. Entonces, tal como lo aclaraba al principio de la exposición, siendo nuestro interés el estudio del proceso en el marco republicano de un Estado de Derecho, obligatoriamente el punto de partida será la acción procesal, debido a su específica relación con la idea de instancia. Y la instancia proviene de la garantía constitucional de peticionar a las autoridades, que es entendida como el derecho que tiene toda persona de dirigirse a la autoridad para obtener de ella, luego de un procedimiento, una respuesta cuyo contenido no podemos precisar de antemano. Derecho de peticionar lisa y llanamente. Sabido es que desde tiempo remoto, sin poder llegar a determinarse cuándo, con exactitud obviamente, los seres humanos abandonaron el uso de la fuerza como forma de solucionar sus conflictos para adoptar el diálogo como medio pasivo de discusión. A pasos agigantados en la historia y evolución de la humanidad, como consecuencia natural de ello apareció el proceso como un método pacífico de debate ante los planteos de conflictos intersubjetivos de intereses. Por ende, la razón de ser del proceso no es otra que erradicar la fuerza y evitar que los particulares hagan justicia por mano propia, asegurando el mantenimiento de la paz social. El proceso así percibido cumple una doble función: privada, como instrumento que disponen los individuos para lograr una solución a sus conflictos a través del Estado, cuando no han alcanzado un resultado por autocomposición, y pública, como garantía que otorga el Estado a todos los ciudadanos en tanto ha monopolizado el uso de la fuerza pública. Para ello organiza un sistema judicial estableciendo un método de debate y las diversas formas de efectivizar la resolución del conflicto brindada. Pues bien, respecto a qué método de debate establece el Estado a través de la historia de la humanidad, esto ha evolucionado enormemente, pasando de métodos sacramentales en la antigüedad hasta la actualidad, en que el método se racionalizó, afortunadamente, pasando a constituir una serie de actos que necesariamente deben cumplirse ya ante un juez o jueza. Luego dependerá del sistema procesal de cada Estado y la ideología filosófica política que lo inspire, como ya veremos. En nuestro país se discute todavía el método de debate y en lo que a cuestiones de familia refiere, parecería haber definido un poco la cuestión, como ya veremos. No obstante ello, entendemos que cuando hablamos del proceso en el sentido que aquí estamos analizando, esto es como método pacífico y dialéctico de debate, dar las enseñanzas de nuestros grandes maestros, como procesalistas como Francesco Carnelutti, Piero Calamandrei, entre otros, la referida serie de actos debe cumplirse de manera lógica y consecuencial, de modo tal que la serie se compone de actos que sí y solo sí, como dice Álvaro de Belloso, deben cumplirse conforme un orden lógico, pues racionalmente de otro modo no puede existir proceso. Es decir, debe existir un orden dado de ciertos números de elementos que tienen como característica ser cada uno el precedente lógico del que le sigue, y a la inversa, el consecuente lógico del que le precede. La serie así descrita se compone de instancias necesariamente bilaterales, en palabras del maestro Alvarado Belloso, pues el punto de partida es la acción procesal. Y esto es precisamente lo que distingue al proceso de cualquier otra instancia, como veremos. Necesariamente bilateral significa que debe ser conocida por la parte que no la ejercitó, a fin de poder afirmar, negar o confirmar lo que sea respecto de ella. Entonces, desde estas nociones, proceso sería una serie lógica y consecuencial de instancias bilaterales conectadas entre sí por la autoridad, ya sea juez o árbitro. Tal orden lógico e inalterable, por cierto, aún en nombre de la celeridad procesal, se constituye necesariamente por 4 fases: afirmación, negación, confirmación, alegación, tendiente todos ellos a obtener el pronunciamiento del juez respecto del litigio
ante el presentado. Litigio es el conflicto del plano de la realidad llevado al proceso. Litigio. Este pronunciamiento, denominado sentencia, instituye el objeto del proceso. No es posible comenzar un proceso sin ejercitar previo la acción procesal. Tampoco se puede prescindir de la fase de negación, que es la que le permite al demandado oponerse a la pretensión del actor, o lo que considere. Tampoco sería posible evitar la fase de confirmación, pues una afirmación negada no pasaría de ser una simple manifestación de voluntad del actor. Es lógicamente imposible cercenar la fase de evaluación, pues con ella la parte que confirmó su afirmación intenta mostrar al juzgador cómo lo ha logrado. Para que un proceso sea tal y no otra cosa, debe estar constituido siempre e inexorablemente por la totalidad de los elementos antes enunciados y colocados en el orden lógico consecuencial ya señalado. De lo contrario, no es proceso, aun cuando se utilice igualmente el término, como hablábamos de la multiplicidad de los vocablos y la equivocidad de los vocablos, como explicábamos antes. Entonces, bajo estas nociones de teoría general del proceso, se entiende que el proceso se desarrolla en razón de reglas preestablecidas por la ley. Las reglas del juego siempre tienen que estar preestablecidas de antemano en todos los aspectos de la vida. Entre dos partes que actúan en el plano de cabal igualdad ante un tercero imparcial e independiente con el objeto de resolver heterocompositivamente un litigio. Sí. Ya cuando pensamos en el ámbito del derecho de familia, empieza a hacernos un poco de ruido esto de un plano de igualdad, dos partes. De allí que necesitamos diferenciar proceso de procedimiento. Este último es el género. Conforma el objeto de todas las instancias, petición, denuncia, reservamiento, queja y acción procesal. Mientras que proceso es la especie y en tanto es el objeto propio y específico de la acción procesal. Como señala al comienzo y guía nuestra postura, obligadamente toda idea de proceso deberá ser adecuada a los principios y normas constitucionales y convencionales en miras a tutelar los derechos fundamentales de las personas. Así, la doctrina refiere a debido proceso, cuando éste cumple con las garantías jurisdiccionales que prevén las cartas magnas, principalmente la inviolabilidad de la defensa en juicio y un procedimiento justo y racional, lo que modernamente se denomina tutela judicial efectiva. En verdad, no existe una definición de debido proceso legal. Nadie lo ha definido. Solo existen descripciones de lo que sería o debiera ser un debido proceso. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha descrito como conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efecto de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Y establece también y se refiere al deber de los órganos estatales dentro de un proceso de respetar, dice, el debido proceso legal. La Corte Suprema de Justicia se ha referido a las garantías del debido proceso, las que, conforme lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y artículo 25, no solo deben contemplarse en el proceso penal, sino también administrativo, civil, laboral, fiscal o cualquier otro tipo de carácter. Y se refirió la Corte a la intervención de un órgano judicial independiente e imparcial y, por supuesto, el principio de legalidad. Asimismo, ha señalado la necesidad de que toda persona cuente con la debida asistencia letrada. Bien, ya entendimos lo que es proceso y queda claro que todo proceso es debido proceso. Ahora bien, cuando nos referimos a sistemas procesales, nos estamos refiriendo a sistemas de procesamiento, radicando el punto clave de la diferenciación en la pregunta concreta de ¿a quién corresponde el impulso procesal? Claro está, tal impulso significa en términos jurídicos la actividad material necesaria llevada a cabo para iniciar el proceso como para avanzar en sus etapas, pudiendo ser desarrollada dicha actividad en los hechos por las partes o por los jueces, juezas. En tal sentido, concretamente, existen dos sistemas antagónicos en derecho: el sistema dispositivo o acusatorio y el sistema inquisitivo. El
sistema dispositivo se asienta sobre la base de los principios de igualdad de las partes, imparcialidad del juzgador, congruencia, de manera tal que el impulso procesal recae siempre en las partes, quienes determinan el tema decidendum. Requiere de las reglas de oralidad, inmediación, y en tanto el sistema inquisitivo se basa fundamentalmente en el rol protagónico del juez o jueza, quien tiene amplias potestades, entre las cuales no solamente impulsar, sino también investigar, probar, juzgar, de manera tal que se advierte que resulta antagónico con el anterior descrito, y en este punto se preguntarán si acaso no se prescinde de este modo del principio de igualdad de partes, de imparcialidad del juzgador, si se flexibiliza el principio de congruencia, y esto hace variar las reglas de las que se complementa y resultando también opuestas a lo que se venía refiriendo precedentemente. Esto es importante, puesto que cuando analicemos el denominado proceso de familia, tal como ha quedado regulado en la República Argentina, vamos a reflexionar también sobre este punto cuando veamos qué modelo de proceso nos ha planteado la nueva regulación, nueva del 2014. La doctrina se menciona un sistema mixto que puede advertirse en las legislaciones de América del Sur, precisamente vestigio de la dominación española, pero decididamente es una clara contradicción. En tanto, los sistemas descritos son totalmente antagónicos, por tanto no podrían nunca complementarse. No obstante, es común encontrar comentarios que describen estos códigos como predominantemente dispositivos con rasgos inquisitivos, por ejemplo, al referirse a la legislación procesal civil de distintas provincias argentinas. Sucede que en la Argentina se ha producido una contradicción de origen, en tanto la organización del Estado ha sido a través de la sanción de la Constitución Nacional en 1853 y se logró siguiendo los lineamientos de la legislación estadounidense. Sin lugar a dudas, nuestros constituyentes idearon un proceso dispositivo, conforme a un sistema decididamente acusatorio. En tanto, se normó juicio por jurados, igualdad ante la ley, inviolabilidad de la defensa en juicio, la garantía del juez natural, la prohibición de condenas sin juicio previo y el principio de legalidad. Mientras que los códigos de procedimiento continuaron con el modelo de enjuiciamiento español heredado en razón del dominio de España en el territorio otrora del Río de la Plata, en épocas de la colonia. Un sistema predominantemente inquisitivo, diametralmente opuesto, como señaláramos, con redacciones anteriores a la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855, pero también derivados de las influencias de la legislación de partidas y de Indias. Bueno, diametralmente opuesto y años luz a lo que acontece en la actualidad, en que, como señaláramos, el Código Civil y Comercial de la Nación de 2014 establece abundantes normas procesales, lo que la doctrina ha entendido como una invasión de la autonomía provincial, pero ciertamente dijimos que esto ya había estado resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en forma favorable. Nuestro Tribunal Supremo efectivamente dijo que si bien las provincias tienen la facultad constitucional de darse sus propias instituciones locales, facultades no delegadas a la nación, y por ende, para legislar sobre procedimiento, ello es sin perjuicio de las disposiciones reglamentarias que dicte el Congreso de la Nación cuando considere necesario, del caso, dice, prescribir formalidades especiales para el ejercicio de determinados derechos, estableciéndolas en los códigos fundamentales que le incumbe sí dictar al Congreso de la Nación. Ciertamente la realidad social ha variado considerablemente desde los tiempos remotos que venimos hablando y la noción del tiempo en el proceso ha pasado a ser una de las mayores preocupaciones de los estados y entre los procesalistas modernos. De hecho, estos mismos procesalistas modernos advierten que el arsenal cautelar que se dispone en el sistema jurídico no puede dar ya respuestas a las exigencias actuales y al nuevo paradigma. Por ello, como señala Meroy, se va abriendo paso a una nueva justicia provisional, inmediata, rápida, dejando la justicia definitiva, remitida, ya sin grave daño y solo en los casos en que pueda existir un litigio serio y no abusivo a los largos y dilatados procesos. De donde más se advierte este cambio, esta necesidad de cambio, es precisamente en el denominado proceso de familia. Ya desde hace varios años suena en el ámbito de la moderna doctrina procesal, específicamente de procesal de familia,
doctrinas que adhieren más al modelo presentado, que refieren a una justicia de acompañamiento, a un decisionismo judicial o lo que se ha dado llamar el activismo judicial. Vamos a volver sobre este punto. En nuestros días, el proceso se encuentra atravesado por el derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos. Recordemos que desde la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, se produjo el fenómeno de constitucionalización del derecho, tal como lo recepta el Código Civil y Comercial de la Nación en su título preliminar. Y en materia de relaciones familiares, el conjunto de normas y principios constitucionales y convencionales han impactado enormemente en el modo de dar efectividad a esos derechos, tal como venimos señalando. De manera tal que aquel modelo de procedimiento vigente en los códigos de ritos locales ha quedado totalmente desajustado a la realidad actual, que impone garantizar el derecho humano a la tutela judicial efectiva, exige un modelo rápido, sencillo y cierta doctrina griega eficaz y otrora justo. Nuevas figuras que exigen una tutela concreta, como es el caso de los derechos que encuadran en grupos o en colectivos sociales sin identificarse lisa y llanamente con el interés individual, que evidencian la necesidad de adaptar el modelo de proceso actual a un modelo comprensivo de todos los conflictos personales que se instituya como herramienta idónea en garantía de la tutela de los derechos humanos fundamentales, tal como venimos señalando y posición en la que enrolamos. Pero desde nuestra posición, todo lo cual de ningún modo debe implicar prescindir del contradictorio, el debate, el derecho a ser oído, puntal de los derechos humanos y sin mera expresión de respeto por la dignidad humana. Tanto el principio pro homine como el de interés superior del niño así lo exigen, y esta es nuestra postura. Téngase presente que en la República Argentina se cuenta con un medio de tutela judicial efectiva para el caso de los derechos fundamentales, como es el caso del recurso de amparo, que está prevista en la propia norma constitucional. Entendemos que el amparo constituye un medio suficiente y efectivo para la tutela de los derechos fundamentales. Pero por otra parte, resistimos posiciones extremas que lo único que logran es atentar contra la garantía del debido proceso cuando proponen un modelo desentendido de principios fundamentales que constituyen la tutela judicial efectiva. Garantía, derecho, ya plasmada en la valiosísima norma del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque a veces en pos de un proselitismo modernista o de un pseudo neoprocesalismo, funestamente se esconden conceptos en pugnas con derechos y garantías fundamentales que tanto esfuerzo significó concretar en lo largo de la historia de la humanidad y que francamente se alinean más con un proceso inquisitivo al dotar desmedidamente de poderes y participación del judicante en el proceso en desmedro de derechos y facultades de las partes. O sea, mucho cuidado con esto y las posiciones que se pueden adoptar. Por eso hablamos de humanización del proceso, en fiel alineación con el paradigma actual de humanización del derecho, pensando en un proceso como garantía de las garantías, tal como lo definiéramos al principio de este encuentro, dirigidos por un juez o jueza imparcial, impartial e independiente, garante de los derechos humanos a través del proceso. Ciertamente la preocupación actual de los estados no radica en el reconocimiento de los derechos humanos, pues mayormente esto se ha logrado, sino que nos encontramos en la era de la efectividad de los derechos, porque derecho que no se ejerce no es derecho. A tal fin, los estados coinciden en dictar normas en razón de lograr la tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales y principalmente asegurar el acceso a la justicia, si bien de todos los ciudadanos, pero en especial de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. No podemos dejar de mencionar en este aspecto que la República Argentina ha adherido, mediante acordada número 5 del año número 9 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Estas reglas han sido elaboradas por la Asamblea Plenaria de la 14ª edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana de marzo del 2008 en Brasilia, República Federativa de Brasil. A partir de lo cual también han adherido distintas provincias argentinas a través de sus propios tribunales superiores como ha sido el caso de mi provincia, la de Santa Fe, en el año 2011. Les dejo material de mi autoría para profundizar el tema que honestamente he estudiado y he escrito bastante. Téngase en cuenta que estas reglas no constituyen derecho vigente,
Se trata de lo que se conoce en doctrina como soft law o derecho suave. Son recomendaciones a aplicar por los destinatarios y la propia cumbre señala que las reglas no se limitan a establecer bases de reflexión sobre los problemas de acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Yo prefiero decir en situación de vulnerabilidad. Sino que también recogen recomendaciones para los órganos públicos y para quienes prestan sus servicios en el sistema judicial. Entiéndase, destinatarios son los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. No solamente se refieren a la promoción de políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia de estas personas, sino también el trabajo cotidiano de todos los servidores y operadores del sistema judicial. Estamos todos en esto, todos y todas, y quienes intervienen de una u otra forma en su funcionamiento, siendo una herramienta idónea para los judicantes con el fin de remover los obstáculos para acceder a la justicia. Es impecable como herramienta. Cuando nos referimos al derecho de acceso a la justicia, lo hacemos como derecho de acceso a justicia, como más amplio y abarcativo del derecho a acceder a la justicia propiamente dicha. Un derecho a poder sostener todo el proceso, obtener una sentencia justa, lo que no quiere decir favorable, una sentencia en tiempo razonable, poder recurrirla y en su caso ejecutarla, tal como lo ha explicado la Corte Nacional. Ha brindado todas estas pautas descriptas y lo define como aquel derecho que deriva naturalmente del derecho de defensa en juicio y encierra una potestad que desarrolla en varios y sucesivos momentos toda esta serie de derechos y garantías jurisdiccionales. Es un derecho y es una garantía, efectivamente. Es un derecho humano fundamental. Es el derecho a hacer valer otros derechos, ya reconocido en el preámbulo de la Constitución Nacional, además de los artículos 14, 18 y 75, inciso 22, que incorpora los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Tratados que reconocen este derecho y garantía, como el ya citado artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 25, el 8 y 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 2.3 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, bueno, artículos de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño, también la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que todo como tal requiere de mecanismos adecuados a fin de dar efectividad a todos los derechos humanos reconocidos en este ámbito internacional como en el nacional. Porque además del artículo 75, inciso 22 y el inciso 23 de la Constitución Nacional, hoy expresamente están incorporados al orden interno en el título preliminar del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, artículos 1 y 2. Derecho y garantía que se complementa además con otros principios y garantías como ya hemos señalado, principios de concentración y celeridad, que son derivados del principio de economía procesal, inmediación, dar respuesta más inmediata, cortar procesos, concretarlas en menos actos procesales, siempre respetando la garantía del debido proceso, reduciendo plazos y asegurando la efectividad de lo resuelto. La tutela preventiva al alcance de los ciudadanos, en especial en el campo del derecho de familia, la garantía de juez natural, independiente e imparcial, el derecho a ser oído, el derecho y garantía de defensa y prueba en igualdad de oportunidades, a obtener una sentencia fundada y en plazo razonable, como al cumplimiento efectivo de los mandatos judiciales, tal como marcan los instrumentos nacionales e internacionales que refiriéramos. Vemos entonces que el fenómeno de la humanización del derecho ocurre en todo el sistema jurídico, pero en el especial caso de las personas en situación de vulnerabilidad, se abre una nueva perspectiva basada en estándares internacionales que constituyen el marco de las decisiones judiciales, por efecto del compromiso estatal asumido internacionalmente, impactando sobremanera en el proceso judicial y en especial en el denominado proceso de familia, puesto que es en este ámbito donde se debaten mayormente los casos que se encuentran atravesados por situaciones que colocan a las personas en vulnerabilidad, en muchos casos de extrema vulnerabilidad.
Todo sistema procesal en un Estado de Derecho que se precie de tal debe responder principalmente a los lineamientos establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos, los que por otra parte el Estado argentino ha suscrito a través de los tratados internacionales de derechos humanos, razón por la cual ha asumido el compromiso internacional y el deber de respetarlos, adecuando su legislación interna a tales mandatos y principios, con el objeto de asegurar la efectiva tutela de los derechos fundamentales, regularlos, incorporarlos y aplicarlos como deber estatal, generando responsabilidad del Estado. Consideramos que es la senda que en el presente se encuentra transitando la República Argentina, sin dejar de advertir que en tal tarea resulta indispensable respetar las pautas del debido proceso legal, el contradictorio, el debate, preservando el principio pilar fundamental de los derechos humanos como es la inviolabilidad de la defensa en juicio. El paradigma de humanización del derecho ha sido receptado por el Código Civil y Comercial del 2014 y en tal sentido se han incorporado un sistema de reglas y principios que rigen en la justicia de familia, impactando todo ello a la vez en la gestión judicial. Vemos cómo en su título preliminar se establecen reglas para el ejercicio de los derechos, se incorporan como fuentes del derecho y de interpretación los tratados de derechos humanos y principios. En lo que el proceso de familia respecta, si bien el Código lo regula expresamente en el libro segundo, título octavo, estableciendo una serie de principios y reglas propios a aplicar, también rigen en el denominado proceso de familia los principios propios del derecho de familia que constituyen el principal motor de la tutela y a lo largo de todo el articulado del Código se prevén normas sustanciales del derecho de familia, regular los institutos propios de este derecho y allí mismo también se establecen normas procesales, todo lo cual aplica. Amén de lo previsto en el título octavo. Señala Kemmelmacher que en el diseño actual se trata de abordar las relaciones de familia desde una perspectiva respetuosa de la autonomía personal y la capacidad de las personas para autogestionar sus conflictos, evitando trámites y decisiones judiciales complicadas. Nos habla de una aproximación del derecho a la realidad, basándose además en la igualdad real, la tolerancia, el pluralismo, tal como lo han dicho los autores del código. Un código para una sociedad multicultural, un código de estos tiempos. En los fundamentos del anteproyecto precisamente destacan la necesidad de contar los operadores jurídicos con guías para decidir en un sistema de fuentes complejo, en el que frecuentemente, señala Lorenzetti, se debe recurrir a un diálogo de fuentes, fuentes que se describen en el artículo primero del título preliminar, referidos a leyes, Constitución Nacional, Tratado de Derechos Humanos, la autorización de principios y valores, y es en este punto donde es preciso distinguir qué entendemos por principios y qué por reglas, porque el Código tiene una tendencia a titular principios generales, principios de proceso de familia, donde también se hace referencia a reglas, sin distinguirlo. Siguiendo a Alexi, los principios son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible dentro de las posibilidades jurídicas existentes. Por lo tanto, los principios son mandatos de optimización. En cambio, las reglas son normas que solo pueden ser cumplidas o no. Se presentan de a pares, en binomios. Si una regla es válida, entonces hay que hacer exactamente lo que ella exige. Por tanto, las reglas contienen determinaciones en el ámbito de lo posible, tanto en lo fáctico como en lo jurídico. Como dijéramos, siempre se presentan en binomios. En tanto, los principios se ponderan. La diferencia entre regla y principios, entonces, no es de grado, sino que es cualitativa. Ahora bien, este sistema que idea el código y venimos describiendo se conforma, como dijimos, con normas del derecho constitucional, del derecho de familia y principios y reglas procesales que dispone, lo que a la vez será necesario analizar e interpretar a la luz de la Constitución Nacional, tratados de derechos humanos, el propio código y las normas de rito locales. ¿Sí? Recuerden cuando hablábamos de que el juez debe mirar todo el ordenamiento jurídico como a través de un prisma, la humanización del derecho y el proceso humanizado. Todo esto constituye lo que se ha dado en llamar, todo este arsenal, este conjunto normativo, se ha dado en llamar derecho procesal de familia. Y vaya que constituye un arsenal normativo. Bien,
El Código regula en el libro segundo las relaciones de familia y, como señaláramos, las normas allí contenidas conforman lo que se dio en llamar derecho procesal de familia, regulando el denominado proceso en el título octavo, estableciendo allí ámbito de aplicación, normas de disposición general, donde enumeran los principios y reglas, las acciones de estado de familia, las reglas de competencia, las medidas provisionales. Advertimos que los preceptos y principios allí descritos responden más a un sistema vinculado marcadamente al decisionismo judicial. Efectivamente, el Código en este título regula un proceso de familia caracterizado por el impulso procesal de oficio, amplias facultades judiciales, la posibilidad de las pruebas de oficio, de incorporar pruebas de oficio, las cargas probatorias dinámicas, las tutelas anticipadas. Por su parte, se adopta el sistema del derecho internacional de los derechos humanos y se incorporan los principios de tutela judicial efectiva, inmediación, oralidad, interés superior del niño, como así también de libertad, amplitud y flexibilidad de prueba, entre otros. Al mismo tiempo, la ley sustancial de familia va ampliando el concepto de legitimación procesal, incorporando situaciones antes no contempladas en el Código, ayornándose al marco de los derechos reconocidos en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos y a toda la construcción doctrinal y jurisprudencial de los últimos años y de largos años, como por ejemplo en materia de filiación, legitimación procesal en filiación, reconocimiento de derechos de incidencia colectiva y principalmente en lo que atañe a la participación de niños, niñas y adolescentes en el proceso judicial, que entendemos es como parte en el proceso, y relacionado a su capacidad progresiva, vinculado con la capacidad procesal, sin distensión de edades, sino a edad y grado de madurez. Y a la legitimación procesal de su abogado defensor. Si bien no refiere a la legitimación pública, que sí prevé la norma del artículo 1 de la 26061 de la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece la participación de la asistencia letrada obligatoria, la participación del niño en el proceso. Asimismo, se establece una marcada tendencia a la solución pacífica de los conflictos, tal como expresamente resta la norma del 706, ampliando las facultades y deberes de conciliación del juez-jueza a lo largo de su articulado, y una tendencia a desjudicializar los conflictos. De hecho, se prevén mecanismos de medios alternativos de solución de conflicto y en las provincias se han establecido como obligatoria la mediación prejudicial, como en el caso de Santa Fe. Como advirtiéramos, los principios del proceso de familia así regulados se complementan con los principios del derecho de familia que también se incorporan en el Código, principios de buena fe, abuso del derecho y fraude de la ley, principios generales del derecho, estipulados en el título preliminar y todos los principios y reglas del derecho de familia. En verdad, la norma del 706 enumera principios generales del proceso de familia, pero como ya resaltáramos, se enumeran principios y reglas. Técnicamente, los principios que el proceso de familia debe respetar, en primer término, la tutela judicial efectiva, que ya analizamos, la necesidad de transitar el proceso de manera de facilitar el acceso a la justicia, en especial de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, asegurar que los niños, niñas y adolescentes sean oídos, que su interés sea primordial, al igual que el de las personas con discapacidad, participando, tanto unos como otros, en el proceso en su caso. Luego veremos las reglas que disponen. Hacemos una explicación sucinta de los principios, puesto que el tema va a ser desarrollado con profundidad a continuación por mi estimada amiga y destacada profesional, la doctora María Eugenia Díaz. No podemos dejar de recalcar que fundamentalmente el principio rector será siempre el interés superior del niño, principio rector y garantista de interpretación y de resolución de conflictos, siguiendo a Silero Bruñol, entendido como adjudicación de derecho preexistente, según mi amigo Garrido Álvarez, ambos juristas chilenos, y que implica, como venimos sosteniendo desde esta parte, la aplicación del mejor derecho vigente. También les dejo material que hemos profundizado en estudio. Teniendo especialmente en cuenta que la evaluación y determinación del interés superior del niño requerirá garantías procesales, como son el derecho del niño, niña y adolescente a ser oído, a participar activamente en el procedimiento y al principio de autonomía progresiva. En cuanto a las reglas que rigen el proceso de familia, tenemos principalmente que se debe respetar la regla de la oralidad, estableciéndose a lo largo del articulado del Código diferentes hipótesis que aluden a imprimir procedimientos más breves
de los que se disponga en cada jurisdicción. Procedimientos por audiencia en distintas hipótesis, aplicándose así la regla de la inmediación. El Código, al regular determinados institutos de las relaciones de familia, precisamente establece la obligatoriedad de resolver ante desacuerdos de progenitores, por ejemplo, resolverlos en audiencia, donde rige el principio del 706, donde los jueces estamos obligados, jueces y juezas, a plantear soluciones pacíficas del conflicto, la conciliación. Este es otro de las reglas fundamentales. Se establece el impulso procesal de oficio, a excepción de los juicios de contenido netamente patrimonial entre personas adultas y capaces, la resolución pacífica de conflictos, como señaláramos. La dirección del proceso está a cargo de los jueces, pero jueces especializados en niñez y familia, y contar con apoyo multidisciplinario. Se establecen las reglas de libertad, amplitud y flexibilidad de la prueba, cargas probatorias dinámicas. Luego se estipulan reglas muy necesarias, ya sentadas en materia de familia, referidas a la admisibilidad de testigos parientes y allegados, a la irrenunciabilidad, imprescriptibilidad e inherencia personal de las acciones de estado de familia. Se fijan las reglas de competencia, se regulan las medidas provisionales de carácter personal y patrimonial. Las medidas provisionales y las cautelas en el derecho de familia van a ser desarrolladas también por una destacada profesional y estimada amiga, la doctora Betiana Ferrares. Y además, reglas procesales diseminadas, como dijéramos, por todo el articulado al regular distintos institutos del derecho de familia, como es el caso de la tutela, el matrimonio, divorcio, uniones convivenciales, alimentos, adopción, responsabilidad parental, preadoptabilidad, la declaración de preadoptabilidad, guardas, todo lo relacionado con bienes de los hijos. Cuando el Código regula estos institutos de familia en distintas partes del libro segundo y también en otros libros, como el caso de capacidad y caso de salud mental, etcétera, establece reglas propias de los procedimientos. Vemos así cómo el proceso delineado por nuestro código se enmarca en la metodología más cercana al decisionismo judicial, con amplias potestades judiciales a lo largo de todo su articulado y un marcado rol protagónico de los jueces, incluso la posibilidad de incorporar pruebas de oficio y iniciar de oficio el juicio de adopción cuando transcurridos 6 meses desde el otorgamiento de la guarda no se iniciara por la parte. Como dijéramos, solo deja ese proceso dispositivo, el impulso de partes para los juicios de contenido económico entre personas adultas y capaces. Así también, como consecuencia del principio de tutela judicial efectiva, se prevén medidas urgentes de tutelas anticipadas y tutelas diferenciadas como medidas que dan efectividad a la sentencia, tal lo que ocurre en los casos de convenio regulador de efecto del divorcio, atribución de vivienda familiar, recursos contra la sentencia de alimentos, retroactividad de la sentencia de alimentos, medidas cautelares para asegurar el pago de alimentos, solidaridad ante el incumplimiento del pago de los alimentos, de órdenes judiciales y las medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia, tanto de alimento como de régimen comunicacional, alimentos provisorios para el hijo no reconocido y de la mujer embarazada, entre tantas otras. Ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación anticipaba que cuando se trata de resguardar el interés superior del niño, atañe a los jueces y juezas buscar soluciones que se avengan con la urgencia y la naturaleza de las pretensiones, encauzar los trámites por vías expeditivas y evitar que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración de derechos que cuentan con particular tutela constitucional. Ciertamente, las cuestiones que se debaten en el fuero de familia refieren muchas veces a decisiones relativas a niños y personas en situación de vulnerabilidad que exigen un tratamiento urgente, desde que el transcurso del tiempo puede tener consecuencias irremediables, como han sostenido los tribunales internacionales de derechos humanos, tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Fornerón e hija y tantos otros, resaltándose una vez más la importancia del tiempo en el proceso judicial. El Código incorpora además normas procesales de derecho internacional privado, generales y especiales del derecho de familia, en los artículos 2594 2612. Por otra parte, no podemos dejar de mencionar el Código Modelo para la Justicia de Familia como doctrina y jurisprudencia, que señalan la prioridad de los acuerdos privados, la unificación del conocimiento de las causas, la gratuidad del procedimiento, el lenguaje sencillo, los efectos relativos de la cosa juzgada, entre otros. Ahora bien, los principios y reglas definen los roles
de los operadores jurídicos. Se ha sostenido que este es el siglo de los jueces, la era de los jueces, como refiriera Bobbio, y a la luz del modelo de proceso diseñado en el sistema del código, puede hablarse de un rol protagónico de jueces y juezas en el proceso de familia, con amplias facultades, inmediación, impulso de oficio, como un modelo de juez o jueza que llamamos proactivo, ¿sí? No hablamos de juez activista, hablamos de juez proactivo, término que preferimos utilizar tomándolo un poco de la neurociencia, que define la proactividad como la libertad de elegir nuestra actitud frente a las circunstancias de nuestra propia vida. Y esto, que ha definido el neurólogo psiquiatra Víctor Frank, lo aplicamos en el proceso. En lugar de activismo, que se vincula más con la idea de justa solución de casos, búsqueda de la verdad real y el juez creador, que posiciones que en este caso preferimos hablar de proactivismo. Entendemos que el modelo de juez actual se vincula más a la especialización, a la diligencia, a las decisiones razonablemente fundadas, a la prontitud. Por otra parte, dadas las exigencias actuales en la tutela de los derechos, el rol de los operadores jurídicos, en especial de abogados y abogadas de familia, en el proceso de familia también requiere de esta proactividad. El modelo de litigación ha variado y la forma de ejercer la profesión de los operadores jurídicos en el proceso judicial también ha variado por las exigencias de tutela judicial efectiva y la urgencia en el proceso, los tiempos en el proceso. Ello también exige una especialidad de los operadores jurídicos y de los profesionales litigantes, la interdisciplina, la promoción de medios alternativos de solución de conflictos, la diligencia, la prontitud y la no dilación. Hoy el derecho de familia es una especialidad que contiene a la vez diversas especialidades. Niñez y adolescencia, salud mental, régimen patrimonial. No se concibe el ejercicio de la especialidad familia, que es amplísima, con contenidos de variadas especialidades, microespecialidades, sin contar con los conocimientos específicos, la asistencia de la multidisciplina, la diligencia y la resolución de los casos por medios desjudicializados, que es el modelo que propone el Código. Refieren los expertos que la proactividad como forma de ejercicio de la abogacía se observa en una actividad más cercana al diseño de una solución que a la resolución de un problema, incentivando su capacidad de suministrar ideas, opciones, recursos para adoptar la decisión más adecuada al problema planteado por el cliente. Siempre digo que las sentencias novedosas, esas buenas sentencias, surgen de planteos fundados y novedosos de los profesionales. O sea, jamás un juez o jueza podría dictar una sentencia inédita, novedosa, que siente jurisprudencia, si no ha habido previamente un planteo fundado, razonado y bien fundado de un abogado o abogada que origine esas sentencias creativas que sienta jurisprudencia. La neurociencia nos describe las características de las personas proactivas. Están buscando continuamente nuevas oportunidades, se marcan objetivos efectivos orientados al cambio, anticipan y previenen problemas, hacen cosas diferentes o actúan de forma diferente, emprenden la acción y se aventuran a pasar de la incertidumbre. Preservan y persisten en sus esfuerzos, consiguen resultados tangibles, puestos que están orientados a ellos. Bueno, vemos entonces todo esto comulga con la idea del juez o jueza proactivo que veníamos señalando. Sin embargo, hoy la sociedad exige más de los jueces, mucho más. Se espera, como señala mi estimadísimo y destacado profesor Ciuro Caldani, que sustituyan no solamente funciones legislativas, sino también ejecutivas, acosados permanentemente por los medios de comunicación. Se exigen tareas más allá de las que los poderes prevén. Y esto crea la fantasía de convertirlos en una especie de juez de todo lo puedo, un juez Superman, el juez Hércules de Ost, o como ha dicho el estimado amigo Nadalini, un juez robinjudense, lo que en un aspecto realmente suena hasta halagador, positivo, benevolente u optimista en la concepción de Popper. Ciertamente ello se asemeja más a un paternalismo que atenta contra los principios democráticos, poniendo en riesgo la seguridad de todo el sistema. Pero es también necesario destacar que, si bien como señala mi querido doctor Ciuro,
en esta nueva era se exige un nuevo juez, nueva jueza, que tienda a lograr un equilibrio entre la libre economía de mercado y la protección de los más débiles, también es cierto que dejar librado todo al arbitrio judicial puede resultar peligroso, además de retrotraernos a siglos en la historia y a épocas superadas en la actualidad, como un volver a la sociedad disciplinaria que nos enseñaba y señalaba Foucault. Creemos honestamente que el proceso debe seguir y respetar sus principios básicos con el pleno respeto de los derechos e intereses de las partes y sujetos implicados y desempeñar, juez y juezas, el rol imparcial, comprendiendo en ello los principios de imparcialidad e independencia. Pero creemos también que para cumplir con la garantía de tutela judicial efectiva es menester dotar de las herramientas necesarias para garantizar fielmente el cumplimiento de los derechos humanos a través del debido proceso judicial. En el Estado constitucional de derecho, el activismo judicial encuentra límites precisamente en el estricto cumplimiento de las garantías constitucionales y jurisdiccionales, entendiendo al jueza como principal garante de los derechos humanos. Así lo sostuvimos oportunamente en el 26º Congreso Nacional de Derecho Procesal, realizado en Santa Fe en el 2011, cuyas conclusiones precisamente refieren a todo esto. Se sostuvo mayores poderes y atribuciones, pero con los límites que impone la autonomía de la voluntad de las partes, el derecho a la intimidad, agregando que también los magistrados y magistradas cumplen un rol docente ante las hipótesis de familias en crisis. Concluimos que la inmediación del juzgador, sus mayores facultades y deberes como la materia propia del entendimiento, no implican de ningún modo que no se pueda dirigir un debido proceso judicial, cumpliéndose el rol de tercero imparcial e imparcial. Y en esto, en los términos de Goldschmidt, tan imparcial como sea posible, porque somos humanos, no perfectos. En ese sentido, descreemos de las posiciones metodológicas antagónicas, puesto que el método es solo uno, el proceso judicial. No obstante, no podemos dejar de coincidir que ante los vacíos legales, juez y jueza no pueden desentenderse de las pretensiones, no podemos desentendernos de las pretensiones vitales de los justiciables, tal como lo ha sostenido nuestro Tribunal Supremo. Pero entendemos que ello siempre con la plena convicción de que el fin no justifica los medios y que no pueden soslayarse las garantías jurisdiccionales del debido proceso. En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos tan particulares, dolorosos que nos toca vivir, es indispensable asegurar la tutela judicial efectiva y el respeto por el debido proceso. Las modernas formas, las improvisadas formas tecnológicas a las que hemos tenido que acudir, audiencias por videoconferencias, notificaciones que en muchas provincias ya tienen expedientes digitales, correos electrónicos como modo de notificación electrónica, en otras no, pero entonces se ha acudido a la utilización del mail como una forma de notificación, al WhatsApp, a cualquier medio telefónico que puede acercar a las partes. Es muy difícil hablar del proceso en los términos en los que los venimos definiendo. No obstante, en la posición y en la postura que enrolamos, el derecho y garantía de la tutela judicial efectiva exige en estos tiempos de pandemia adecuar aún más y con mayor certeza, firmeza y celeridad las garantías jurisdiccionales del debido proceso legal. Espero les haya sido de utilidad y les dejo mi mail y material para consulta, estudio y cualquier duda que tenga. Muchas gracias.